Dios le bendiga, queridos hermanos. Para mí es un grato placer volver a estar con todos ustedes en esta sesión Cuéntame una historia. Hoy en este miércoles volvemos un día más cuando es mediodía, deseándole buen provecho a esta hora. Bendiciones para todos y vamos a iniciar la sesión Cuéntame una historia. La historia de hoy es titulada El banco de la estación. Había una vez un hombre llamado José que vivía siempre con prisa. Su agenda estaba llena, su teléfono no dejaba de sonar y sus días parecían una carrera sin meta. Aunque tenía trabajo, salud y una familia que lo amaba, sentía que algo faltaba en su vida. Cada mañana tomaba el tren para ir al trabajo. En una pequeña estación había un banco de madera donde siempre veía sentado a un anciano. El hombre parecía tranquilo, no leía, no hablaba por teléfono, simplemente observaba a las personas pasar. Durante meses José lo vio allí y durante meses pensó lo mismo. ¡Qué extraño! ¿Cómo puede alguien quedarse sentado sin hacer nada? Una mañana, el tren sufrió un retraso. José, molesto por la demora, caminaba de un lado a otro del andén. El anciano lo observó y le sonrió. «Parece que lleva una carga pesada», le dijo. José respondió con algo de ironía. «No, una carga no, señor, solo muchas responsabilidades». El anciano asistió. «A veces son lo mismo». Aquella palabra quedaron resonando en la mente de José. Al día siguiente volvió a encontrarlo. Le preguntó: «¿Puedo sentarme?» Y él le contestó: «Claro». Así le dijo el anciano. Permanecieron unos minutos en silencio. Finalmente José inició la conversación y le preguntó: «¿Por qué viene aquí todos los días?» El anciano señaló la vía del tren y le contestó: «Para recordar». La pregunta siguiente: ¿recordar qué? Y él le contesta que la vida se parece mucho a una estación. José, pensativo, le dice: «No entiendo». Y él le responde: «Las personas pasan corriendo. Algunas saben a dónde van, otras no. Muchos están tan preocupados por llegar, olvidan disfrutar el viaje. Y algunos viven esperando el próximo tren sin agradecer el que ya tienen». Aquella respuesta parecía sencilla, pero tenía una profundidad inesperada. Durante la siguiente semana, José comenzó a conversar regularmente con el anciano. Un día le confesó: «He trabajado durante años para alcanzar mis metas. Pensé cuando lograra ciertas cosas sería feliz, pero cada vez que alcanzo una meta aparece otra más grande». El anciano sonrió. «Eso ocurre cuando confundimos el éxito con el propósito». Y la pregunta fue: ¿y cuál es la diferencia? Y le respondió: «El éxito tiene que ver con lo que consigues y el propósito tiene que ver con quién eres y para qué estamos aquí». José guardó silencio. Nunca había pensado en ello. Pasó el tiempo. Una tarde, José llegó especialmente preocupado. La empresa donde trabajaba atravesaba dificultades y existía el riesgo de despedidos. «Tengo miedo», admitió. Y él respondió: «Es normal. ¿Usted qué haría?». El anciano miró al cielo.
Y le respondió: yo confiar. Y él le responde: eso suena fácil, ¿no? Dice él: no lo es. Entonces, ¿cómo se hace eso? Recordando que Dios sigue siendo Dios incluso cuando nosotros no entendemos lo que en realidad sucede. Aquella respuesta parecía demasiado simple para un problema tan grande. Sin embargo, el anciano continuó: cuando era joven, perdí mi trabajo. Creí que mi vida se había derrumbado. Después enfermó mi esposa. Más tarde enfrenté dificultades económicas. Muchas veces pensé que Dios me había abandonado. José escuchaba atentamente. Y así. ¿Y lo hizo?, le preguntó. El anciano sonrió. No. Con el tiempo descubrí que Dios estaba trabajando incluso cuando ya no podía verlo. Cuando yo no podía verlo. Luego añadió: la fe no consiste en tener todas las respuestas. Consiste en confiar en aquel que sí la tiene. Pasaron algunos meses. Un día José llegó a la estación y el banco estaba vacío. Pensó que quizá el anciano había llegado tarde, pero tampoco apareció al día siguiente, ni al siguiente día. Preocupado, preguntó a uno de los empleados de la estación: ¿y el señor que estaba aquí? Respondió el trabajador: falleció hace unos días. José sintió un nudo en la garganta. Aunque apenas conocía su nombre, aquellas conversaciones que habían cambiado algo dentro de él. Antes de marcharse, el empleado le entregó un pequeño sobre. Pidió que se lo entregara si usted preguntaba por él. Con manos temblorosas, José abrió la carta. Y la carta decía así: querido amigo, si está leyendo esto, significa que mi viaje ha continuado hacia otra estación. Durante años observé a muchas personas correr detrás de sus preocupaciones. Pocas comprendieron que el tiempo es uno de los regalos más valiosos que Dios nos da. No desperdicie tu vida persiguiendo únicamente cosas que un día quedarán atrás. Ama a tu familia. Perdona rápido. Da gracia con frecuencia a Dios. Ayuda a quien lo necesita. Y sobre todo, camina con Dios. Porque al final lo más importante no será cuánto acumulaste, sino cuánto amaste. Recuerda siempre que Dios no mira tu valor por lo que produce, sino por quién eres para Él. Nos veremos cuando llegue tu tren. Con afecto. Andrés terminó de leer con lágrimas en los ojos. Aquella noche llegó a casa más temprano de lo habitual. Abrazó a su esposa. Jugó con sus hijos. Apagó el teléfono. Y antes de dormir, después de muchos años sin hacer, elevó una oración sencilla. Y dijo: gracias. Gracias, Señor, por el regalo de este bello día. Desde entonces José siguió trabajando y cumpliendo sus responsabilidades. Pero algo había cambiado. Ya no vivía únicamente para alcanzar metas. No, Señor.
Él aprendió a valorar los momentos simples. Aprendió a escuchar más a los demás. Aprendió a agradecer más. Y él comprendió una verdad que había estado ignorando durante años. La vida no es solamente llegar a un destino. La vida es caminar cada día de la mano de Dios. Vamos a reflexionar en este día que muchas personas viven corriendo detrás del éxito, del dinero, de los problemas, de las preocupaciones, sin darse cuenta. Dejan pasar los momentos que realmente importan. La palabra de Dios nos recuerda que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso está en Mateo 6:33. Cuando ponemos a Dios en el centro, las prioridades encuentran su lugar correcto. Hoy vale la pena preguntarse: ¿estoy dedicando tiempo a lo que realmente importa? ¿Estoy agradeciendo las bendiciones que ya tengo? ¿Estoy confiando en Dios aun cuando no entiendo lo que ocurre? ¿Estoy viviendo con propósito o solamente corriendo de una meta a otra? Porque al final de la vida nos recordamos cada preocupación que tuvimos. Recordaremos el amor que dimos, las personas que ayudamos y la fidelidad de Dios, que nos sostuvo en cada etapa del camino. La moraleja en realidad de esta historia, que quien camina con Dios no necesita entender todo el camino, necesita confiar en aquel que guía sus pasos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Estuvo con todos ustedes su hermano Wilberto Durán, invitándole a que continúe escuchando la próxima sesión. Esto es Tiempo de Vida y estamos en el aire.